muchas gracias a todos los que, como en cada capítulo, nos continúan dando su fidelidad y siguiéndonos en nuestro programa Crónicas de Salud. Ustedes saben que para nosotros nuestra mayor riqueza es su salud, con una invitada muy peculiar, joven, bien preparada y que le va a dar un enfoque diferente a esa especialidad tan importante que es nuestro corazón. Tenemos como invitada de lujo la doctora Rosana Aguasanta, una cardióloga que tiene como especialidad la oncocardiología. Sí, señores, oncocardiología. No sabían, estoy seguro que ustedes no sabían que existía una especialidad con esa peculiaridad. Hola, doctora, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por tener la oportunidad de poder llegar al podcast de la salud del Nuevo Diario y también a toda su gran audiencia. Gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación. Sabe que hace un tiempo que ya en lo que es el área de los tumores malignos, cáncer y demás, en cualquiera de las áreas donde ocurre, ya no es un tema oscuro, no es un tema callado. Y nadie se imaginaba que el corazón jugaba un papel importante. Qué bueno que usted esté aquí. Lo primero que queremos preguntarle, doctora, ¿en qué consiste la oncocardiología? Mire, la oncocardiología, o mejor conocida como cardiooncología, viene a combinar dos grandes especialidades, cardiología y oncología, porque se fue evidenciando que durante el tratamiento de quimioterapia, cuando los pacientes con cáncer son tratados, se fue dando a conocer, fueron apareciendo complicaciones en el aparato cardiovascular, efectos negativos de estas drogas sobre el paciente. ¿Cómo podemos denominarle? El paciente empezaba con palpitaciones, empezaba con dolor en el pecho, empezaba con presión alta, en algunos casos aparecían otros tipos de arritmias, como la arritmia más frecuente que es la fibrilación auricular, hasta fallo cardíaco y muerte súbita. Eso fue ya investigándose, fue recopilándose la evidencia hasta, hasta que hoy por hoy ya es una especialidad bien definida. Y nosotros como cardiólogos, cardiooncólogos, formamos parte del equipo multidisciplinario del oncólogo, el hematoncólogo, que también interviene el cirujano oncólogo, el ginecólogo oncólogo, el psicólogo oncólogo, nefrólogo oncólogo. Ya el cardiólogo tiene un papel importante porque va a identificar, va a estratificar los riesgos y los factores que tengan el paciente antes de recibir el tratamiento de quimioterapia. Doctora, ¿qué tiempo tiene esta especialidad cardio-oncología ya formalmente organizada, con un protocolo y con sus programas bien diseñados? Mire, en los países desarrollados ya hay clínicas de cardio-oncología donde se hace el fellowship. Todavía en nuestro país no tenemos esa oportunidad, pero existe un personal, un recurso humano preparado que está laborando en esas clínicas de cardio-oncología. Y también nosotros seguimos apoyando esa educación continuada porque ya el año pasado no, en el 2022 salieron las primeras guías de cardio-oncología donde podemos ver las recomendaciones de los expertos y es algo que tiene el acceso de todos los profesionales de la salud. Todo el que quiera saber de cardio-oncología, el que quiera ubicarse, el que quiera ver cómo puede accionar con relación a un paciente cardio-oncológico, puede acceder a esas guías. Son las primeras guías de la Sociedad Europea de Cardiología y enhorabuena porque nosotros no teníamos vamos a decir, ese refugio que tiene Esa herramienta. esa herramienta que tiene todo médico donde uno puede revisar y uno puede seguir esos lineamientos. También en Europa, sobre todo, existen esos centros donde se puede hacer el fellowship y también en Estados Unidos. Nosotros hemos también hecho nuestro máster, pero lo hemos hecho de forma virtual. En mi caso,
Yo trabajo en el Instituto Nacional del Cáncer José Emilia Sánchez Pérez de Tavares, INCAR, que es el mejor conocido como el Oncológico Nuevo, y yo tengo 10 años de experiencia trabajando de forma directa con pacientes oncológicos. Y también hemos ido consolidando nuestra academia, realizando ese máster, porque nosotros estamos en República Dominicana, pero también hemos tenido la oportunidad de invitar a esos grandes speakers, a esos grandes cardiooncólogos de referencia. Hace ya unos meses, nosotros tuvimos en nuestro país, pudimos invitar y participar en el marco de uno de los congresos más importantes del país con relación a la cardiología. Nosotros tuvimos un bloque de cardio-oncología donde pudimos traer a esos grandes cardio-oncólogos, al doctor Juan Carlos Plana, que en materia de cardio-oncología, y también cualquier cardiólogo se conoce de la trayectoria del doctor Juan Carlos Plana. Y también tuvimos la oportunidad de traer al doctor Andrés Daniele, que son speakers y cardiooncólogos de renombre. Doctora, sabemos que el INCAR es uno de las instituciones que más insiste en los trabajos de investigación. Ustedes tienen todo un tema porque todo lo guardan, cada cierto tiempo tienen unas exhibición de estadística entre un grupo y se manejan bajo consejo. No es que el oncólogo o el cirujano oncológico va a tomar la decisión a solas. ¿Qué tan efectivo o qué aceptación ha tenido la cardio-oncología aquí en Dominicana? Mire, usted se refiere a los comités. Sí, A los señora. comités, sí. Pero si le digo comité eso a mis oyentes, que no son Sí, médicos mire, todos. con relación a la dinámica, cómo se manejan los oncólogos, los hematoncólogos, son reuniones que hacen semanales donde discuten los casos. Y allí se toma en conjunto la decisión de la conducta terapéutica y quirúrgica de ese paciente, porque es un consenso donde está reunido todo el equipo multidisciplinario. Y nosotros venimos a ser parte de ese equipo. Aquí en República Dominicana, nosotros hemos venido buscando consolidar la cardio-oncología, que todos la conozcan, y día a día nosotros vamos ganando nuestro espacio, porque no los hemos ido ganando, y los oncólogos y los hematoncólogos han abierto ese espacio porque saben de la importancia que nosotros hoy tenemos. Años atrás, ellos, como siempre han sido sus médicos de asistencia, eran los que lidiaban de forma directa con los pacientes, pero ya ahora nosotros trabajamos de forma hermanada y también aliviamos esa carga, porque hay que saber y tener claro para todos nuestros oyentes y todos los demás profesionales de la salud, que la quimioterapia tiene efectos negativos en el aparato cardiovascular. Las drogas son muy cardiotóxicas y vamos a decir, gracias a esos efectos negativos, nosotros ahora somos parte de ese equipo. Años atrás, los efectos en el aparato cardiovascular eran peores. Los pacientes se veían con un daño más mayor, pero al identificarse esa cardiotoxicidad, tanto las drogas como el equipo multidisciplinario en materia de drogas, ya las dosis han ido reduciéndose, identificando Se esas drogas. individualiza el paciente. Exacto, esas drogas más cardiotóxicas. Ahora que estamos en el mes de la sensibilización del cáncer de mama, el esquema de tratamiento de las pacientes con cáncer de mama, hay una droga que es muy importante, que es la droga de las familias de las antraciclinas. Es la denominada familia de las drogas killer. Pero sin embargo, esa familia, esa droga es muy importante en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama y es afín también a otro grupo de enfermedades, como las leucemias, como los linfomas. Así que es una droga muy importante, pero sin embargo es la más cardiotóxica. Ya con los años, la dosis
para los pacientes en general, se ha ido disminuyendo porque ya hay evidencia robusta de la cardiotoxicidad que provoca esta droga. Y con nuestra participación, nosotros hacemos una evaluación previo a recibir quimioterapia de los factores de riesgo y de las enfermedades de base que tienen estos pacientes para que esos efectos sean los menos posibles. La cardiotoxicidad no podemos O manejar los efectos cuando ya Exacto, están. la cardiotoxicidad no la vamos a evitar, pero lo que sí hemos podido hacer, que esa repercusión sea lo menor posible, porque también tenemos herramientas para que esos efectos podamos atenuarlos. A eso le denominamos cardioprotección. Y también tenemos otra gama de herramientas que nosotros podemos utilizar. Una de las condicionantes más importantes para iniciar el tratamiento con quimioterapia es determinar si la función ventricular, si la función cardíaca está dentro de límites normales. Y eso nosotros lo podemos identificar a través de un estudio que es muy asequible, que es muy fácil, que lo podemos hacer a la cabecera del paciente, que es un ecocardiograma. Pero nosotros necesitamos un ecocardiograma un ecocardiograma más especial, que es el denominado EcoStrain, donde nosotros vamos a poder identificar con ese EcoStrain si las drogas están teniendo ese efecto negativo en el miocardiocito, pero nosotros identificamos el daño subclínico, el daño que no se ve. El que no da síntomas. Exacto. Y podemos tomar conductas antes de que el paciente tenga una complicación mayor, es decir, antes de que el paciente caiga en fallo cardíaco. Vamos a aclarar algo, doctora, porque siempre que damos estas informaciones, como no todo el mundo maneja terminología médica, nos gusta hacer nuestro espacio para explicarle. No es que todo el que tenga quimioterapia va a tener toda esa sintomatología. Lo importante aquí es clasificar el paciente y definir el plan terapéutico en conjunto para que tenga el menor riesgo posible. Ese es el trabajo también del cardio-oncólogo. Sí, nosotros como cardiooncólogos vamos a hacer un acompañamiento antes, durante y posterior a haber terminado la quimioterapia. Inicialmente, haciendo una evaluación cardiovascular, pero sobre todo identificando cuánto puede afectar el esquema de tratamiento que el paciente va a recibir por su enfermedad de base, que eso va a depender del estadio de la enfermedad que tenga el paciente. De hecho, hay algunos pacientes que por el estadio que se identifica no llevan quimioterapia y lo que llevan es tratamiento quirúrgico Mastectomía. y luego hormonoterapia. Identificamos los factores de riesgo, pero también hay algo importante. Hay algunos pacientes que ya vienen con una enfermedad cardiovascular establecida, porque el grupo etario más frecuente para debutar o que se le diagnostique con una enfermedad oncológica es el grupo etario por encima de los 50 años. Entonces, con 50 años, ya muchos son hipertensos, ya muchos son diabéticos, ya muchos han tenido una enfermedad cardiovascular importante como un infarto cardíaco y en dependencia de eso determinamos cuál es su condición. Hay algunos que se han infartado y se han podido revascularizar y han podido quedar con una buena función ventricular, pero hay otros que no. Nosotros hoy por hoy contamos con un arsenal terapéutico importante para que esa función ventricular, que en ese momento que podamos identificar no esté dentro de límites normales, nosotros llevarlo a límites normales y que el oncólogo pueda tratar al paciente y sin embargo, durante todo el esquema de quimioterapia, ese paciente se mantenga estable y pueda tolerar su tratamiento. Por eso nosotros vamos a estar antes
evaluando al paciente, identificando, advirtiendo al oncólogo y al hematoncólogo, que son los que van a tratar al paciente, del riesgo que tiene ese paciente, si tiene un riesgo leve, si tiene un riesgo moderado o si es de alto riesgo de cardiotoxicidad. Ya en el trayecto, durante el tratamiento, nosotros individualizamos el seguimiento a ese paciente y ya cuando ese paciente logra recibir su tratamiento, ya la parte de ese paciente que está curado y que se le da el alta, entre comillas, es un paciente que no debe alejarse de la consulta de cardiología. Más o menos, doctora, porque me gusta saber siempre tiempo y frecuencia. ¿Con qué frecuencia debe ir luego de ser diagnosticado con una negatividad a tal o cual cáncer? Debe visitar ese paciente que fue tratado con quimio y que fue en un momento bajo observación por eventos que pueden evolucionar a cardiotoxicidad. ¿Qué tiempo? ¿Cada qué tiempo debe ir donde el cardiooncólogo? ¿Y Sí. por qué tiempo? Sí, ya el paciente, vamos a ubicarnos en el contexto de que el paciente fue tratado, de que el paciente se le dio alta por oncología Y está negativo. y el paciente, vamos a decirlo así, está en abstinencia terapéutica, porque hay pacientes que se tratan, se hace su PET scan, donde allí se determina si el paciente metabólicamente está activo o no. Ya si el paciente está limpio, pasa a seguimiento, pasa a consulta. Pero en el caso nuestro, donde este paciente está en la etapa de superviviente, y también tenemos que aclarar que todo paciente que ha recibido quimioterapia y en dependencia de sus factores de riesgo y en el momento que fue diagnosticado, el riesgo cardiovascular y el proceso aterosclerótico aumenta. O sea que Por ya de eso por sí tiene que ir Sí, constante. por eso hacemos el llamado de que todo paciente no debe alejarse de la consulta de cardiología, porque solo por el Por hecho, lo menos una vez al año, doctora. mire, vamos a ir allá. Solo por el hecho de haber recibido quimioterapia, se acelera el riesgo cardiovascular. Si es un paciente que a futuro iba a debutar con hipertensión, con diabetes, con una enfermedad coronaria, el hecho de recibir quimioterapia lo acelera. Por eso, nosotros, en la etapa de superviviente, en dependencia de los factores que se hayan identificado, el paciente se va a ver a los 3 meses, luego a los 6 meses, luego anual, hasta los 5 años y ya posteriormente va a continuar por lo menos anualmente en caso de que no se haya identificado algo más, porque la literatura habla de pacientes de que se han identificado enfermedades cardiovasculares hasta 10, 15 y 17 años y Debutan. posterior. Y lo único que se había identificado era que habían pasado por este proceso de enfermedad oncológica, que habían recibido quimioterapia y radioterapia, porque también la radioterapia acelera, eh, hace que es más propensa a enfermedad coronaria y también afecta las capas del corazón, es decir, el pericardio. La radioterapia, sobre todo, esos son los órganos que más Tiene atacan. sensibilidad a la Exacto, radioterapia. que más ataca a largo plazo. También hay algunos pacientes que solo han recibido radioterapia por situaciones, por enfermedades puntuales, y vemos que en un futuro debutan con una enfermedad coronaria o que tienen una valvulopatía. Es decir, Que no tenían, que no que era, no tenían, no o en había sido aquel momento diagnosticada. eran leves, que no tenían ninguna repercusión, eh, que no atentaba contra la vida ni el funcionamiento de su corazón en aquel momento, pero años posteriores se puede identificar que hubo que se dio de forma acelerada esa degeneración de esa válvula y lo que se identifica es que había recibido radioterapia. Hoy por hoy, esas alteraciones están bien identificadas. Por eso, todo paciente que ha recibido quimioterapia
debe continuar a hacer ese continuum cardiovascular. Es decir, nosotros como cardioncólogos siempre exhortamos que esos pacientes no se desvinculen de la consulta de cardiología, porque el hecho de haber recibido quimioterapia, hay algunos que reciben su tratamiento y no tienen ningún tipo de eventualidad, pero Qué bueno, pero hay te otros que sí. identifica yendo. Hay otros que sí, hay otros que durante el proceso debutan empiezan a tener alteraciones de los niveles de presión arterial y quedan sensibilizados siendo hipertensos. Y es algo que ya es un paciente que pertenece a la consulta de cardio-oncología. Doctora, ¿y cuántos cardioncólogos? Porque sé que ya usted sabe que uno se vive investigando y hay siempre un conversatorio previo a cualquier entrevista para, diríamos, socializar un poco. ¿Cuántos cardio-oncólogos existen en el país? Mire, un número determinado ahora mismo no puede, es un número pequeño, Ujú. es un número pequeño, pero que va en aumento. Y en los centros de referencia, en los hospitales grandes que tenemos, en los oncológicos de la capital, el INCART y el Instituto de Oncología Heriberto Peter, tenemos unidades de cardio-oncología donde hay un team de cardio-oncólogos dispuestos a atender a estos pacientes. También hay en el hospital principal privado de nuestro país, en Sedimat, hay una clínica modelo de cardio-oncología. También brinda los servicios. En la mayoría de los hospitales grandes de nuestro país tienen el servicio de oncología y también hay un personal calificado. En el Cibao, en el oncológico regional del Cibao, también contamos con cardiooncólogos a nivel público. ¿Y ustedes toman en cuenta a los niños, por ejemplo, doctora? Porque usted Sí, estaba hablando, ok, sí, el cáncer de mama nosotros somos de adultos, pero también tiene un acápite, cardiólogo también hay pediatra. un personal, también hay cardiólogos que están trabajando, cardioncólogos que están trabajando con niños. Es un número más reducido. Nosotros somos un número pequeño, pero en aumento. Y con relación a los pediatras, es más reducido, pero lo hay. Es decir, paciente que necesite recibir quimioterapia, ya sea a nivel público o a nivel privado, tiene la referencia, tiene a quién acudir. Por eso nosotros, desde la Sociedad Dominicana de Cardiología, en mi caso, que soy la presidenta del Consejo de Cardio-Oncología, nos hemos dedicado a hacer talleres a todos los profesionales de la salud, invitando a los cardiólogos, a los internistas, a los médicos familiares y también a Ginecólogo, sí, oncólogo. llevarlos a todos los profesionales, que esta especialidad no sea desconocida para los colegas. También hemos ido siempre acudimos a los medios de comunicación, ya sea televisión, radio, prensa digital, prensa escrita, porque queremos dar a conocer las actividades que hemos hecho. Hemos hecho desde que asumimos nuestra gestión el año pasado, en conjunto con todos los demás miembros del consejo, porque no solo soy yo, es un grupo de destacados profesionales que ya tienen vasta experiencia tratando pacientes oncológicos y, y vamos consolidándonos día a día, porque de ¿Piensan hecho, hacer una residencia de cardio-oncología aquí en el país? bueno, no vamos a descartarlo, pero son cosas que paso a paso va a ir ganando su espacio. Paso a paso va a ir ganando su Y espacio. apoyo, doctora, Sí, de la aseguradora, porque vámonos a hablar sincero. Por lo regular, el paciente que tiene cáncer tiene un gasto o un costo alto, muy elevado bueno, en es una cuanto a enfermedad de alto tratamiento, costo. exactamente. Y tenemos ya un tema per se con el problema de base, que es el cáncer. Imagínense que vayamos incluyendo protocolos necesarios. Las aseguradoras aceptan al Mire, cardio-oncólogo. todavía no hemos sido reconocidos en ese aspecto, Cónchale, pero, doctora. pero entiendo que son gestiones que se van a ir ganando
sobre la marcha. Porque, bueno, usted sabe que nosotros no hemos ganado todavía. No hemos ganado las Doctora, básicas. vamos a creerle al mundo. No hemos Vamos a ganado, creer en un mundo ideal, no hemos ganado doctora. todavía las básicas. Imagínese llegar ahí, pero en la viña del Señor todo es posible. Lo que tenemos que ser optimistas. ¿Y cuál es su objetivo, doctora? Como, diríamos, cabeza del consejo o el capítulo de cardio-oncología en la sociedad dominicana. ¿Cuáles son sus deseos, los objetivos principales que ustedes como unidad quieren lograr en un país que estamos en desarrollo? Nosotros hemos ido ganando, vamos a decirlo así, desde que nosotros iniciamos el trabajo en conjunto con todos los demás miembros. Hemos eh, aumentado el número de actividades científico-académicas, congregando un buen número de médicos que se han interesado en el tema, nuestros colegas cardiólogos, internistas, médicos familiares. También este año, por primera vez, se presentó un bloque de cardio-oncología en el En el Congreso de Dominicano. Medicina Interna, por primera vez en el Congreso de Medicina Interna. No fue en el de cardiología, de En medicina el interna. Congreso de Cardiología ya nosotros tenemos nuestra presencia, porque el Consejo de Cardio-Oncología es relativamente joven también. Fue formado en el 2018 en la gestión de la doctora Claudia Almonte. Ya, Sí, mi dama, ella viene mucho. Ella es una crónica, déjeme decirle. Y nos mantenemos, como digo yo, en observación. La estoy observando y la amamos. Y gracias a ella se formó el Consejo de Cardio-Oncología, y en nuestros congresos nosotros tenemos nuestra participación, pero nosotros también hemos querido extrapolarnos, no solo limitarnos Al consejo. no solo limitarnos a los congresos de cardiología, también hemos, como le decía, este año por primera vez se presentó un bloque de cardio-oncología en el Congreso Dominicano de Medicina Interna, y ya en años posteriores es algo que se va a ir dando. Tuvimos también la oportunidad de traer 2 grandes speakers, que también fue en el marco del Congreso de los egresados del Instituto de Cardiología, donde tuvimos una aceptación maravillosa. Presentamos un bloque de muy alta calidad y también estamos preparando otras actividades. ¿No han pensado hacer ustedes, por ejemplo, doctora, un simposio de ustedes solo? Sí, está en planes, está en planes. De hecho, la semana que viene, el martes 29 a las 7:30, vamos a tener un webinar donde invitamos a un destacado cardio-oncólogo peruano, que es el presidente del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Peruana de Cardiología, el doctor Edgar Quispe, donde nos va a hablar de la importancia del rol que ocupan las imágenes, la multimodalidad en herramientas diagnósticas para apoyar el diagnóstico de cardiotoxicidad en pacientes con cáncer de mama. Doctora, y ese diagnóstico que usted ha repetido en muchas ocasiones durante todo el programa, tenemos todas las herramientas aquí en Santo Domingo, en República Dominicana. Mire, en estos momentos, ¿O tenemos que apoyarnos en el extranjero? Sí, no. En estos momentos, la herramienta fundamental con la que nosotros podemos diagnosticar cardiotoxicidad y, de hecho, identificar si el paciente está apto para poder recibir su quimioterapia es el ecocardiograma con strain, que es un estudio que es de bajo costo, que se hace a la cabecera del paciente. Lo cubre el seguro, doctora. Vamos a decir que lo cubre el seguro, aunque el EcoStrain tiene una técnica más sofisticada, no sofisticada, es una técnica más específica. Es más especializada, pero vamos a decir que el precio es asequible a los pacientes, porque de hecho nos da mucha información, porque durante el tratamiento la droga va teniendo esos efectos negativos que nosotros vamos a ir vigilando, pero es algo que nosotros estamos esperando. ¿Y cada qué tiempo se maneja? Es algo que nosotros estamos esperando, pero con el EcoStrain
podemos identificar esas alteraciones que se dan en el miocardiocito, pero de forma subclínica, antes de que el paciente pueda caer en fallo cardíaco, en fallo de bomba. Y gracias a eso, nosotros podemos hacer esas intervenciones con cardioprotectores para evitar el fallo cardíaco. Y lo tenemos aquí Sí, todo. lo tenemos. Tenemos en la mayoría de los centros, hacemos secuestrén, tanto en los oncológicos, en las clínicas de cardiooncología, en la mayoría de las clínicas también tienen equipos, buenos equipos que tienen el software para hacer equestrain. Sabe, doctora, También que siempre tenemos- piensan que son todas las personas que tienen cáncer consideran que debe ser manejado en un lugar como es de alto costo, solamente en 3 lugares y público. No, también tenemos estos mismos especialistas, trabajan a nivel privado, Muy que, buena la que aclaración. están identificados y todo profesional, porque en una consulta de medicina interna, de una consulta de un médico general, de un médico familiar, de los mismos cardiólogos, todos estamos bien identificados. Van a llegar a las consultas. Y están Pero ya, aceptando, los especialistas lo están enviando, sí, porque es que existe el intrusismo hasta entre nosotros. sí, ya nosotros tratamos con esta labor que estamos haciendo, ya nosotros somos identificados. De hecho, yo he recibido pacientes en mi consulta que han escuchado un podcast, que han escuchado una intervención nuestra por YouTube, que han escuchado ese mensaje que ha llegado en un programa de televisión. Por eso nosotros nos damos a la tarea de que los pacientes reciban este mensaje. Y hay pacientes que nos han contactado de forma directa. Doctora, pero ¿y los Y han cardiólogos llegado, que no y son han llegado a nuestra cardiooncólogos, les refieren a ustedes? También están refiriendo, porque nosotros los hemos hecho partícipes de que nosotros estamos aquí, de que cuando reciban un paciente de esas características, pueden consultarlo con nosotros y también referir a ese paciente de forma oportuna, porque hay pacientes que alcanzan los 50, 60, 70 años, pero en su juventud tuvieron una enfermedad oncológica y ya la misma repercusión no es la misma, porque en aquel entonces fueron tratados solo por su oncólogo, su hematoncólogo, y también los mismos niños. Hay muchos niños que debutaron con leucemias, con linfomas y se curaron, pero ya 10, 15, 20 años después, y si eso se asocia, se combina con que ese paciente luego debutó con diabetes o que luego debutó con hipertensión, o es un paciente que fuma, que Obeso. está obeso, que está dislipidémico, y con ese antecedente, es un antecedente importante de salud. Ya nosotros en la edad adulta recibimos ese paciente y son cosas que se tienen que identificar. Por eso el llamado es a que los padres, a sus niños que hayan pasado por esas enfermedades y se hayan curado, los sigan llevando al cardiólogo y ya siendo adultos, no pierdan la costumbre de ir al cardiólogo porque pueden salvarse de una enfermedad cardiovascular. No, doctora, pero mire qué interesante tema usted nos ha presentado y nos ha dado una luz. Déjeme decirle que lo más mortificante para el dominicano son las herramientas que tenemos, si es asequible, Y si tenemos podemos las ir. herramientas, tenemos medios diagnósticos. Aquí en los grandes centros podemos hacer angiotomografías cardíacas, resonancias cardíacas, Y ahora que inauguraron uno también, nuevo, doctora. que también son otras herramientas que nos ayudan. Pero hoy por hoy le digo que el Equestrain ha simplificado muchas cosas. Y es un aparato que no toma tanto espacio porque no es Aquí, como antes. ante todo, lo importante de eso, claro, tiene sus pros y sus contras, porque es operador dependiente. Todo Se debe también tener una mano con exacto, todo experiencia y va a buena depender pericia. también de la pericia, de la expertise, que tenga quien lo haga. Pero también tenemos recursos humanos que están bien identificados y que tienen ese bagaje y que tienen ese expertise. Y los casos, doctora, los están publicando porque estamos debutando en una especialidad nueva que queremos ya
sentar las bases para que todo en Jimaní, en Elías Piña, en Pedro Santana, en cualquier lugar que exista un dominicano, pues estamos aquí. Tenemos que racionalizar nuestras herramientas humanas. Sepa que existe esta especialidad, que no tenemos que viajar a ningún lugar del mundo porque lo tenemos aquí, a la vuelta de la esquina. Por eso nosotros estamos aquí, para darlo a conocer, para que vamos a los medios de alto rating, los medios que llegan a la población, a todos los Doctora, grupos, gracias, porque a todos los no grupos incluyó etarios, aquí. ¿Escucharon, equipo? A que miren para acá. a todos los grupos etarios, a los adolescentes, a los adultos jóvenes, a los ya entrados en edad, a los de la tercera edad, porque hoy por hoy los equipos, los celulares, ya nosotros no tenemos la información al alcance de la mano, y ya los tiempos han cambiado, ya nosotros La no digitalización vino a leemos cambiar el un mundo. periódico, ya ese periódico de papel, ya hemos sustituido eso, y ya las informaciones las recibimos y las buscamos a través de las páginas digitales, a través de esos buscadores, y por eso nosotros vamos a los medios para llevar y difundir el mensaje de Y la este parte trabajo preventiva, que doctora, nosotros estamos haciendo. que ustedes están Mire, haciendo caminata, nosotros enseñan si podemos hacer como ejercicio. cardiólogos somos abanderados de la prevención cardiovascular. Al paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular, claro que lo tratamos, pero nosotros queremos que ese paciente no se enferme. Y la prevención cardiovascular es determinante. La herencia de los pacientes y no estamos hablando de dinero, doctora. enfermedades cardiovasculares te marcan la pauta. Una familia con alta incidencia de hipertensión, de diabetes, de obesidad, de trastorno metabólico, de dislipidemia, de cáncer. Doctora, no me saque el síndrome de ovario poliquístico, que es causante de hipertensión, de cáncer y de diabetes. Ya nosotros, por nuestros antecedentes, por nuestra familia, nos está marcando la pauta. ¿Y quién es más propenso, doctor, a esos trastornos que usted tanto habla? Porque usted sabe que a nosotras las mujeres siempre nos han dicho, y sabemos por la parte fisiológica, que existe una hormona cardioprotectora. ¿Cómo vamos en averaje entre hombres y mujeres? Mire, siempre la mujer tiene la ventaja que cuando está en una edad fértil, nuestras hormonas nos protegen. Por eso que inmediatamente las pacientes que por H o por B tienen la misma quimioterapia una que le hace una menopausia precoz. Exacto, tienen una menopausia precoz que por H o por B tienen que operarse, a operarla y hacerle una histerectomía, y tienen que operarle sus ovarios. También el hecho de haber recibido quimioterapia, la paciente si es una paciente en edad fértil, entra en amenorrea. Durante el tratamiento de quimioterapia, la paciente no ve la menstruación. Y si es una paciente que cae en ese rango limítrofe, ya después de los 40 y pico. En la etapa del climaterio. Exacto, en una etapa ya de la perimenopausia, en esa etapa ahí limítrofe, en la transición, y recibe tratamiento, no la vuelve a ver. Ya es algo que la paciente no y que tiene mayor factor predisponente. Muchas no vuelven a ver la menstruación. Y el hecho de quedar desprotegidas desde el punto de vista hormonal, eso hace que sean más propensas a tener una enfermedad cardiovascular. Por eso las mujeres, por el hecho de atender a la familia, por el hecho de ocuparse de muchas cosas, no siempre se dedican ese tiempo de ir a la consulta, no solo de cardiología, ir a la consulta de ginecología, porque no se tocan, doctora, ni siquiera. Pero vamos a decirlo así, no tenemos que motivar al autoexamen. El autoexamen es importante, y el hecho de identificarse o palparse un nódulo es importante, es un primer hallazgo. Pero ya cuando eso sucede, ya con una eventual enfermedad maligna, que eso todavía no se ha definido, pero el hecho de tener un nódulo, ya eso nos tiene que poner en alerta de que tenemos que darle
el debido atendimiento para identificar si es maligno o no. Pero el hecho de palparnos un nódulo y en caso de forma negativa que sea maligno, ya la enfermedad tiene un trecho recorrido. Por eso es que se exhorta que después de los 40 años las mujeres accedan, vayan de forma voluntaria a hacerse sus chequeos para que con una sonomamografía y una mamografía se puede identificar en estadios incipientes e inmediatamente el pronóstico Va a mejorar. va a mejorar y el pronóstico cambia y debe ser más favorable. Doctora, ¿ustedes contraindican los ejercicios en esos pacientes Por el que son contrario, cardiotóxicos? en los pacientes oncológicos está ya bien identificada que esa parte de la rehabilitación de ese paciente oncológico, complementándolo con el ejercicio, lo que hace es que mejora su supervivencia y disminuye la incidencia de una segunda neoplasia y de enfermedades ¿Y la cardiovasculares. fisioterapia, doctora? Por igual. De hecho, un paciente que se mantiene activo, que hace actividad física, que combata el sedentarismo, va a combatir el sobrepeso y la obesidad. Y hay estudios que están muy bien identificados que avalan que un paciente obeso con relación a otro paciente normopeso que debutan con enfermedad cardiovascular, perdón, con enfermedad cardiovascular y con una enfermedad oncológica, el paciente obeso tiene más riesgo de hacer Peor cardiotoxicidad. pronóstico. Puede evolucionar mal, porque no solo limitarnos a las complicaciones del corazón como tal, también las vasculares. Y trastorno metabólico, las inflamaciones a Una nivel de las celular. complicaciones más frecuentes en pacientes que reciben quimioterapia son los eventos tromboembólicos. O sea, que Por ustedes le eso, hacen su doble de miembros inferiores y observan si tiene antecedentes, sí, si es sedentaria. lamentablemente hay pacientes que por no hacer una debida protección en ese aspecto de evitar posibles eventos tromboembólicos, porque el paciente oncológico es muy proclive, es muy propenso a, ese éxtasis que se da para que puedan, ese estado eh, em, eh, pro enfermedades, Broncogénico. pro oncogénico, gracias, es muy proclive y en dependencia de los factores de riesgo que tiene. Nosotros cuando evaluamos un paciente en la consulta inicial, hay un denominado score de Corana. Ay, Dios mío. El score de Corana es un score que lo aplicamos cuando estamos evaluando al paciente para identificar el riesgo que tiene ese paciente de tener eventos tromboembólicos, pero ya hay enfermedades que están muy bien identificadas y de entrada Ay, ese doctora. paciente debe llevar anticoagulación. Los pacientes con ¿Cómo? lupus y cáncer, doctora. Son enfermedades que son afines, pero el éxito de todo va a ser el control que se tenga. Por eso es que nosotros somos un equipo multidisciplinario. Cuando nosotros necesitamos el apoyo de reumatología, debemos tenerlo. Cuando necesitamos el apoyo de nefrología, debemos tenerlo. Cuando necesitamos el apoyo de otra especialidad, debemos tenerlo. Por eso el equipo que converge con el paciente oncológico es multidisciplinario. Que somos órganos dinámicos. También, esto es algo muy dinámico. También un especialista que es importantísimo en este equipo es el de nutrición. Ajá, doctora, pero yo le he escuchado en todo momento, porque usted no habla de consejería genética, ni habla de la fertilidad. También. Hablo de edad reproductiva. También. Nosotros está bien identificado por la parte de oncología que hay pacientes que se identifican por sus mutaciones genéticas. ¿Cuáles son las que son más propensas a poder hacer un cáncer? De hecho, ya nosotros hemos visto actrices famosas, no vamos a mencionarlas. No, pero seguido piensan en la boca, doctora, en ella. Que se han hecho doble mastectomía porque han identificado esas mutaciones de esos genes.
para evitar en un futuro tener cáncer de mama. Ya hoy por hoy la ciencia ha avanzado tanto que ya con identificando la dotación genética y las alteraciones, ya eso hará maravillas y va a evitar muchas enfermedades. Doctora, ¿qué le hoy por motivó hoy a hacer la esta tenemos. especialidad? Mire, Mira, usted sonríe. Cuando le hice esa pregunta, usted sonrió. claro, mire, ¿qué nos da más satisfacción? Porque años atrás, un paciente que llegaba con un infarto, un paciente que se había infartado, que no había quedado con buena función ventricular, o un paciente que ya, o un paciente que haya tenido fallo cardíaco con una disfunción ventricular por otra causa, no coronaria, sino por una miocarditis, como nosotros hemos tenido en la consulta, y poder tener la oportunidad de compensar ese paciente, de llevar esa función ventricular deprimida a una función ventricular normal y con ese soporte farmacológico que hoy por hoy tenemos y que ese paciente pueda tener la oportunidad de tratarse y nosotros tener ese acompañamiento y lograr que se mantenga estable y que pueda terminar sus esquemas de quimioterapia es una satisfacción enorme porque esos pacientes años atrás eran descartados, no se beneficiaban. Y es tanto así que ahora el paciente que tenga una enfermedad cardiovascular, las dosis se ajustan a la condición clínica del paciente. Y le dan una mejor Ajustan. calidad de vida y le dan una oportunidad Las drogas de se ajustan supervivencia. los esquemas de tratamiento. Ahora se ajustan a la condición del paciente. Quiere decir, no es que no hayan contraindicaciones, porque las hay. Y tenemos pacientes que lamentablemente vienen en una situación que no se puede. Por ejemplo, un paciente con una valvulopatía severa que no se puede proceder, no se puede tratar con quimioterapia. Hay que atender esa enfermedad valvular para poder luego acceder. Y eso también lo pone en una encrucijada. El tiempo, doctora, que es lo más valioso. En una encrucijada. Hay pacientes que lamentablemente han llegado. No son los más frecuentes, pero se ha dado el caso. Por eso es que nosotros siempre exhortamos que todo paciente en un momento determinado de su vida acceda a un chequeo cardiovascular, que se pueda hacer una prueba de esfuerzo, que se pueda hacer un ecocardiograma, que se pueda hacer un monitoreo de la presión arterial, que se pueda hacer un Holter, que se pueda hacer un electro. Hay pacientes que solo por el hecho de hacerse un electrocardiograma salvan su vida. Se ha identificado una enfermedad, una arritmia, que hoy por hoy, con una ablación por radiofrecuencia, esa arritmia Desaparece, se cura. Ni siquiera tienen que tomar pastilla, doctora. Eso es increíble, mágico. Exacto, se cura. Y no es mágico, es ciencia. Se cura. Ustedes, como especialistas quirúrgicos, en el caso suyo, ustedes saben la importancia que es hacer una evaluación prequirúrgica. ¿Cuántas cosas no se han identificado? Muchísimas. Haciendo analíticas, pacientes que no sabían que eran diabéticos, pacientes que no sabían que eran dislipidémicos, con una rutina de analíticas, pacientes haciendo un electrocardiograma. Pero eso ya es mucho descuido. Yo considero que deberíamos protocolizar todo ya. Que cada cierto tiempo hagamos un screening total de lo que nosotros necesitamos. Y nosotros somos abanderados de esos chequeos, de ese screening cardiovascular, de una alimentación balanceada. No es que no tengamos la oportunidad de disfrutar de un postre en un momento determinado, pero que sea balanceada y cardiosaludable. Siempre exhortamos a la población a respirar aire puro, caminar, correr, trotar, nadar, que es uno de los ejercicios más completos y siempre se les recomienda, sobre todo a los pacientes asmáticos. Exacto, mejora la función pulmonar. Mejora increíblemente. Es reorganizar la respiración. Pero también son cuestiones de hábitos, porque son cuestiones que deben empezar desde que se está pequeño. Y también los padres deben ejercer un rol importante en esta parte, porque los niños van creciendo,
van formándose con esos hábitos y vamos a tratar de que sean hábitos buenos, que sean hábitos buenos. Lamentablemente vemos que en la edad pediátrica vemos niños en sobrepeso, Con obesos, diabetes tipo y 2. también lamentablemente la tecnología ha venido a simplificarnos muchas cosas, pero también todo en exceso hace daño. Los niños con celulares, con mucho tiempo, con esa exposición de pantallas, con las tabletas, que ahora hay muchos niños que no salen a jugar, que no salen a correr, que no salen a montar bicicleta. Entonces también son hábitos. Uno siempre tiene que ir modelando los buenos hábitos y no dejarlos al adulto. Porque si son cosas que se van modelando, ese niño va a ser un adulto más sano y va a tener otro Una tipo mejor de calidad de vida. mejor calidad de vida y va a tener una mejor proyección. Doctora, le agradecemos. Quisiéramos quedar el día completo conversando con ustedes. Usted es una persona muy preparada y le agradecemos que nos haya aceptado la invitación a nuestro programa. Doctora, díganos dónde usted Le está. agradecemos a ustedes darnos la oportunidad de poder llegar a la población, a los demás colegas, y llevando el mensaje desde la Sociedad Dominicana de Cardiología, que nosotros como cardioncólogos existimos, estamos aquí, trabajamos en conjunto con los cardiólogos, con los oncólogos, para que nuestros pacientes oncológicos puedan ser tratados de forma adecuada y esos efectos negativos que puede tener las drogas, no todos los pacientes lo van a tener, pero el que lo pueda tener o el que lo tenga en un momento determinado, nosotros vamos a tener nuestra participación, nuestra intervención para que el paciente sea tratado de forma adecuada, que luego de que el paciente terminó su esquema de quimioterapia, que está en la etapa de abstinencia terapéutica, en la etapa de superviviente, no solo se limite a los chequeos con el oncólogo y el hematoncólogo, sino también que acuda a las consultas con el cardiooncólogo para continuar haciendo su screening cardiovascular y motivándolo a que tenga una vida más saludable para evitar en un futuro segundas neoplasias o complicaciones secundarias al tratamiento de quimioterapia. Gracias, doctora Rosana Aguasantos. Usted Yo trabajo en el Instituto Nacional del Cáncer, excelente. INCAR, que es el oncológico nuevo, que es el oncológico de la red pública. También trabajo a nivel privado en el Centro Médico Dominico Cubano y también trabajo en Sendoe y estamos ahí a las órdenes. También pueden buscarnos por nuestras redes en Instagram, doctora Rayita Rosana Rayita Aguasanta Cardio en Instagram y vamos a estar ahí para servirle y también proveerle de cualquier información. Gracias, doctora. Muy agradecida. Crónicas de Salud da un espaldarazo a su sociedad por esa gran labor y por esa decisión de darnos lo mejor a nosotros los dominicanos. Ustedes saben que Crónicas de Salud tiene un eslogan que no deben olvidar, que para nosotros, Crónicas de Salud, nuestra mayor riqueza es su salud. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes.